acuerdo, esta es la parte 2 de la serie navideña. Quisiera empezar hablando brevemente de nuevo sobre Juan el Bautista y trayendo la profecía del nacimiento de Cristo y en conjunto con la profecía de Juan el Bautista. Es importante recordar que estos fueron un acoplamiento. ¿De acuerdo? ¿Que esto fue? Todo lo de Juan el Bautista fue predicho por los profetas antes, incluso en el libro de Mormón, hasta Nefi. Nos está diciendo acerca de Juan el Bautista. Él es el que prepara el camino. Aquí es donde tenemos de nuevo la unión del sacerdocio preparatorio y el sacerdocio de Melquisedec, o el sacerdocio según el orden de el Hijo. Recuerden que el nacimiento de Cristo aquí se trata del título, el Hijo de Dios. Así que es unir estas cosas aquí, en los Evangelios, al hablar de Juan el Bautista y de Jesucristo. Cuando más tarde, 30 años después, Cristo va con Juan el Bautista al aguas del Jordán. Lo que tenemos allí no es solo esa imagen de Cristo siendo bautizado por Juan en el Jordán, sino lo que tenemos allí es una imagen del sacerdocio arónico, Juan el Bautista, y el sacerdocio de Melquisedec en Jesucristo. ¿Verdad? Juan bautiza con agua, un ritual del sacerdocio arónico, y ordenanza. Y Jesucristo puede bautizar con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando somos confirmados, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, y recibimos el don del Espíritu Santo, esa es una ordenanza del sacerdocio de Melquisedec. Y así que esos dos se juntan allí, en esa escena del bautismo. Pero comienza 30 años antes aquí con la aparición de Gabriel a Zacarías, cuyo nombre, por cierto, significa Jehová recuerda, Yahvé recuerda. ¿Verdad? Él recuerda el convenio. Y ahora está llegando a través del sacerdote, Zacarías, a su hijo. Y luego tendremos al Señor naciendo de María. Así que después de que Zacarías y su grupo se van a casa y se han ido ahora del templo por 6 meses, Gabriel hace una segunda visita, y esta vez es a la joven sierva, a la joven virgen, María. Primero la visita fue para Juan el Bautista, el preparador, y ahora la visita es para el Rey, Jesucristo. Así que Gabriel visita a María en un pueblo llamado Nazaret, en la provincia de Galilea. Lucas dice en versículo que visita a una virgen desposada o prometida a, ¿verdad? Una prometida de un hombre llamado José, que es de la casa de David. Ambos son muy específicos. Mateo como Lucas son muy específicos sobre las genealogías, al mostrar que Jesús es un rey davídico y desciende de la realeza. Y Gabriel le dice a María, y podemos imaginar cómo con Zacarías tienes una visita de un ángel, y probablemente esta es María como una mujer muy joven, probablemente completamente abrumada por esta visita, pero lo que le dice es, salve, muy favorecida, y José Smith añade, y escogida del Señor. Bendita seas entre mujeres, lo que hace al presentarnos a María. Los autores aquí y a Gabriel están indicando que ella es como una tercera parte de esta profecía general, donde tenemos a Juan el Bautista como el preparador, luego a Jesús como el Rey. Pero la tercera figura, en estas anunciaciones aquí, y en el cumplimiento de esta profecía, es la Madre de Jesucristo, la Madre de Jehová, María. Ella también es un cumplimiento de la profecía. Y así que al leer sobre ella, es importante entender eso. Esto no es solo algo nuevo que se le ha traído a ella y a José.
¿verdad? Toda la gente solía esperarla a ella, antes probablemente de la época de Babilonia y ley, etc. Pero todavía hay varios grupos de personas que sabrían de la dama, que sabrían de la madre y la virgen. Ella es parte de la profecía, también vista en el último episodio, junto con Juan el Bautista y el bebé Jesús en la visión de Nefi. Ella está allí. De hecho, ella es la primera mencionada, en la condescendencia de Dios. Así que ella también es el cumplimiento de la profecía. Gabriel le dice en el verso 31, «He aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Esto también es importante. En primer lugar, volvamos a María. En el Evangelio de la infancia de Santiago, el cual era, si lo vemos como doctrina o no, lo cual no hacemos, pero fue reverenciado por los primeros cristianos. Y en ese Evangelio hay una historia sobre María. Y ella básicamente es criada en el templo. Ella es una mujer pura. Ella es un individuo justo. Y ella, como mujer joven, está en el templo y ayuda a tejer el velo. Porque ella va a ser mamá. Porque las mujeres son el velo. El velo representa la materia física. Y son las mujeres quienes proveen los tabernáculos físicos que todos tenemos. Recuerden que el nombre de María en hebreo es Miriam, al igual que la hermana de Moisés. Y Miriam significa mujer. Por lo tanto, Eva es el ícono. Con su nombre se le da una definición como la madre de todos los vivientes. Miriam, o la mujer también, es la madre del Salvador. Y la gente probablemente ha estado hablando de ella, contando historias y repitiendo tradiciones orales y leyendo de quizás escrituras más antiguas sobre ella durante siglos y siglos, tal vez milenios. Y ella sabría de esto, ¿verdad? Probablemente es parte de uno de esos grupos, esa es mi suposición, que fueron perseguidos, que fueron marginados del establecimiento, y Zacarías y Elizabeth probablemente eran lo mismo. Así que cuando Gabriel le dice lo que va a pasar, que ella va a tener un hijo, y que ella va a llamar su nombre Jesús, y que Él es el Hijo de Dios. No solo esto la abruma, sino que no es la primera vez que oiría hablar de esto. Ella habría oído hablar de esto una y otra vez. Y ahora dándose cuenta de que es ella. Así que pueden imaginar cómo en retirar las capas de historia y relato aquí, entrando en su experiencia y su mente, quizás solo un poco de una idea de lo que está pasando ella aquí y la realización, el despertar, sería abrumador para ella. Y Gabriel dice aquí en el versículo 32, Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Notarán aquí cuando nos enfocamos en Jesús en la mortalidad, o Jehová viniendo a la mortalidad, verán el término el Hijo, y el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo a menudo. Y recuerden, este es el término exacto, el Hijo del Altísimo, que se halló en los rollos del Mar Muerto. Antes que Jesús naciera fue cumplimiento de profecía tal como sucedió. Moroni visita a José Smith en su aposento. 3 veces en una noche, recuerden. ¿Qué hace él? Está repitiendo profecía. Lo repasa una y otra vez de Joel y Malaquías, etc. Creo que eso es lo que hace Gabriel. Él dice, tú eres la señora, tú eres la madre sobre la cual se ha profetizado. Y tu hijo. Uno de los títulos que se había usado en la profecía era el Hijo del Altísimo, tal como leemos en los rollos del Mar Muerto. Y sigue diciendo, y Dios el Señor le dará
El trono, Él es el rey, el trono de su padre, David, también es cumplimiento profético. Ahora, otra cosa que hay que notar aquí es cuando le dice que su nombre será Jesús. Recuerden que en esencia, Jesús significa el Salvador, ¿verdad? Significa Salvador. Así que cuando decimos juntos la frase completa o el nombre de Jesucristo, en cierto sentido decimos el Mesías, el Salvador, o el Mesías que es el Salvador. Así que no es solo el Mesías. Él es Jehová, Él es Dios. María pregunta a Gabriel cómo será esto, pues nunca ha estado con un hombre. Y Gabriel responde y dice, y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también esa cosa santa o niño que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Ahí está otra vez. Esto es crucial, ¿verdad? Es probablemente una confirmación. No sabemos con certeza que José y María, y Zacarías e Isabel formaban parte de una secta que se aferraba a tradiciones previas, ¿verdad? De las tradiciones antiguas que aún sabían del Hijo de Dios, que aún sabían del preparador del camino. Pero hay una buena posibilidad de que lo fueran. Hay mucha evidencia que indica que ellos eran los que estaban como excluidos del sistema teocrático establecido aquí. María reconoce lo que pasa, Sole sabe bien lo que significan estos títulos. Una verdad perdida hace años, que ahora guarda probablemente solo una minoría de los judíos. Probablemente hay ecos de esto por todas partes, incluso entre los saduceos y los fariseos, pero quieren sofocarlo. Así que vistos desde fuera, María y José y Zacarías y Isabel, ellos saben de esto. Han estado esperando esto, solo que no sabían que vendría de ellos. Y luego Gabriel dice, he aquí tu parienta Isabel, también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes de ella, que es llamado varón. Así que aquí Jesús, entonces, va a ser de edad similar a Juan el Bautista, cerca de unos 6 meses menor. Así, 2 nacimientos milagrosos, pareja anciana, y uno a la Virgen María. Debe quedar muy claro que todo esto proviene de la mano de Dios. Y así María responde a Gabriel de manera muy diferente a como Zacarías respondió a Gabriel. Y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Y el ángel se retiró. Ella no espera saber cómo o cuándo, no solicita ninguna señal. Ella simplemente tiene fe. Y entonces llegamos a esta imagen, esta parte importante de la historia, donde uniremos a las 2 madres. Tenemos a la joven, María, y a la anciana Isabel, que van a ser unidas. Y tan pronto después de esta visita de Gabriel a María, ella se va. Y va a una ciudad en Judea en algún lugar, donde están Isabel y Zacarías, y se queda allí 3 meses. Este sería el último trimestre del embarazo de Isabel. Y cuando se encuentra con Isabel, esto es lo que dice Isabel. Bendita tú entre las mujeres. Esto es lo que dijo Gabriel. Y bendito el fruto de tu vientre. Ella sabe lo que está sucediendo. Está repitiendo profecía. Y de hecho la mayor parte de lo que se repite aquí en esta corta conversación, estas palabras de estas 2 maravillosas mujeres, estas 2 madres. Entre ellas es una recitación de poesía y profecía que Lucas nos da. Y así Isabel también sabe quién es María ahora. Ahora son primas, dice. Básicamente significa que son parientes o quizás solo compatriotas, se podría decir. Pero hay algún tipo de relación allí.
no primas como las concebiríamos en el mundo occidental moderno. Pero probablemente hay alguna relación. Recuerden que Zacarías e Isabel son de familias sacerdotales. Y cuando digo sacerdotales, quiero decir que son directamente de Aarón. Zacarías es de Aarón e Isabel es de Aarón. Son muy fuertemente aaronitas en la tradición levítica. Dentro de la genealogía levítica, Jesús, por supuesto, es de Judá, pero también puede tener algunos levíticos, ancestros también, pero quizás no sean muy cercanos en su relación familiar. Pero Isabel ahora sabe quién es María, y a lo que me refiero con eso es que sabe que María es la madre del Señor, que ella es aquella de quien Isabel sin duda ha oído una y otra vez en la profecía. Y entonces ella dice, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre como Gabriel. ¿Y de dónde me viene esto a mí que la madre de mi Señor? Este es un título, por así decirlo, la madre del Señor. Que la madre de mi Señor viniera a mí. Y entonces parece seguir cumpliendo la profecía con sus palabras. Cuando le dice a María, y bendita la que ha creído, ¿verdad? A diferencia de Zacarías, esto parece ser parte de la profecía, que ella daría crédito a las palabras de Gabriel del Señor. Y habrá un cumplimiento de aquellas cosas que le fueron dichas por el Señor. En resumen, todo esto se cumplirá. Y en respuesta a ello, María tiene unos 10 versículos, del 46 al 55. Y sus palabras forman lo que se conoce como el Magnificat. Esto se canta en las iglesias del mundo. Nuevamente parece que ha sido traducido al hebreo y de vuelta al español. Esto parece poesía o algo que se habría escrito como profecía que se habría cantado o repetido en una tradición oral. Y volvemos a tener este tema recurrente sobre cómo Dios se condesciende, la manera en que Él se humilla. Aquí María declara, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador, porque ha mirado la más baja condición de su sierva. Su humildad, pues. Ella no es alguien importante en el mundo en cuanto a bienes y fama, etc. Pero lo que ella es elegida. Lo que ella es recta. Pero está en circunstancias más humildes. Porque todas las generaciones me dirán bienaventurada. Ella sabe de nuevo quién es ahora. Su identidad ahora está ligada a los profetas antiguos desde el principio, hasta Adán. Y en el 51 dice algo interesante. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios y a la imaginación de sus corazones. Antes de hablar de los soberbios, la primera parte de este versículo, hizo proezas con su brazo. Realmente me pregunto aquí si esto no es de Isaías 53, 1. Esto es parte de lo que Abinadí repasa con los sacerdotes de Noé. Y que si la fuerza de su brazo, del brazo de Dios, no es, parece que hablan de Jehová. Están hablando de Jesucristo aquí como aquel que es la fuerza del brazo de Dios. Y si es así, podría ser un eco de lo que se dice en el 53, 1. Y que la fuerza de su brazo es Jesucristo, muy distinto de cómo muchos eruditos bíblicos leen Isaías 53, 1. Solo una reflexión. Coincidiría con lo que creo que sucede con Abinadí y los sacerdotes de Noé. Y luego, la segunda parte, dice, esparció a los soberbios y la imaginación de sus corazones, y derribó a los poderosos de sus sillas, y exaltó a los de baja condición. Está poniendo todo al revés, ¿verdad? Eso hará Jesús, porque al condescender a este mundo, donde las reglas y las leyes son incorrectas, y carnales, y temporales,
Él va a cambiar todo eso porque sus reglas son eternas y espirituales. Podemos pensar en los primeros serán últimos y los últimos primeros, ¿verdad? Los primeros del mundo serán los últimos. Y los últimos de este mundo, en ese sentido, podrían ser los primeros, los pobres. Dichosos los pobres. Pobres en espíritu, pobres en dinero, pobres de los medios de la sociedad. Este se convierte en un tema central de Jesús en todas sus enseñanzas y ministerio. Pero creo que también debemos tener en cuenta aquí que, mientras hablan de esto, como si esta fuera la misión de Jesús y lo que Él va a hacer, pues a lo largo de toda esta historia de la Navidad, del nacimiento y de Juan y Jesús, estamos rodeados de gente que probablemente son de baja condición y de bajo grado. Me parece a mí que estos son individuos de los que estamos hablando, que están al margen de la religión establecida y de la sociedad de Jerusalén. Zacarías es sacerdote, por ascendencia, pero eso no implica que sea bien visto por sus creencias. Y José y María no tienen muchos recursos, aunque son descendientes de David, y no residen dentro de las murallas de Jerusalén, con la alta sociedad o en un palacio. Están en Galilea, donde los judíos son una minoría, separados por los samaritanos. Mencionan otras palabras importantes aquí. María dice, como ha ayudado a su siervo Israel, en recuerdo de su misericordia. ¿Qué es su misericordia? Es una palabra amplia. El amor de Dios por la humanidad. Pero la misericordia aquí es el sacrificio de expiación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, si estas son palabras parecidas a las que María dijo en ese momento, ella habla de profecía. Está hablando de la misericordia, que fue profetizada por todos los profetas desde el principio de los tiempos. Estaría refiriéndose al sacrificio de Jesucristo. Esa es la misericordia de Dios. Ella califica la misericordia que acaba de mencionar. En un versículo dice, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. En otras palabras, estamos en la minoría al creer en el Hijo de Dios, pero esto se ha predicado desde el principio. Y ahora se cumple. Este es el entorno en el que entran. Y así estas dos mujeres están reunidas, entendiendo que están cumpliendo la profecía de todos estos profetas, de lo que se ha dicho durante cientos y miles de años. Sería genial ser una mosca en casa de Elizabeth y ver cómo eran realmente algunas de sus conversaciones aparte de esta, cómo eran en realidad. ¿Quién les creería? Había habido milagros. La gente sabía de Zacarías, sabían de lo que dijo sobre la visita de Gabriel. Saben que Elizabeth era demasiado anciana para concebir. Saben que Zacarías es sordo y mudo y no ha podido hablar o escuchar durante 6 a 9 meses. Y ahora puede que sepan que María, los que la rodean, también tuvo un visitante, Gabriel. Hay mucha presión sobre ellos, creo yo, ¿cierto? ¿Quién es realmente? ¿Qué pasa? Es un misterio. Y a mucha gente no le cae bien este tipo de cosas. Mucha gente decía que María era una ramera, o alguien que fue infiel a José, o muy promiscua. A pesar de ser emocionante, lo será aún en el futuro. Esto no sería fácil. Ellos constituyen la minoría entre los creyentes, y ciertamente no tienen poder. Y en un estado teocrático como lo era Judea, lo que está a punto de suceder aquí
va en contra de todo lo que se ha enseñado durante siglos, y totalmente contra la estructura de poder de Judea. María se queda aquí unos 3 meses. Es difícil saber por las escrituras aquí es si ella estuvo o no. Cuando nació Juan el Bautista, estuvo 3 meses, justo cuando nacería Juan. Pero cuando se cumplió el tiempo de Isabel para dar a luz, ella dio a luz un hijo. Y en el versículo 59, al 8º día, vinieron a circuncidar al niño. Esto es interesante porque José Smith dice en el Antiguo Testamento que la circuncisión al 8º día de un varón era una representación de ser bautizado a la edad de 8 años. Y aquí tenemos a Juan Bautista, así que aquí recibiría su nombre, cuando se haría oficialmente parte de Israel. Hay una gran multitud de personas reunidas. Imaginen el momento, alboroto que ha estado ocurriendo durante los últimos 9 meses para la familia y amigos de Isabel, y para los vecinos y el chisme que está circulando. ¿Y qué va a pasar aquí? La gente va a querer ver a este bebé. Así que al 8º día, Juan el Bautista es circuncidado, y lo llaman, estos serían los que realizan la circuncisión aquí, llaman al bebé Zacarías siguiendo el nombre del padre. Pero su madre, Isabel, dice, no pueden llamarlo Zacarías, pero debe llamarse Juan. Y se vuelven hacia Zacarías y le dicen, bueno, no dicen nada, no pueden, él no oye. Así sabemos que también estaba sordo, hacen señas y escriben, ¿cuál es el nombre del bebé? Y Zacarías escribe las señas, las letras, y dice, Juan. Y se asombran porque no era un nombre, no era un apellido. E inmediatamente al hacer eso, se le suelta la lengua y ahora puede oír. Porque recuerden cuál era la consecuencia o la maldición para Zacarías por no creerle a Gabriel. La maldición era que hasta que Juan naciera y se le diera el nombre de Juan, él no podría hablar ni oír. Ahora puede hablar y oír. Probablemente tenía mucho reprimido de los últimos 9 meses. Y sale y profetiza. Y la gente a su alrededor dice, bueno, ¿qué clase de niño es este? Esto es un milagro que esto haya sucedido, y ahora está profetizando. Así que de nuevo, una señal y mucho alboroto que estaría ocurriendo aquí. Alrededor de esto, la gente sabe quién es Juan y cuál es la historia, los antecedentes de él. No le costaría reunir seguidores pronto, cuando inicie su ministerio. Así que Zacarías es lleno del Espíritu Santo y dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Tiene el Espíritu Santo, pero de nuevo, él conoce las profecías y sabe lo que pasa y que esto es el cumplimiento de esas profecías, una parte de esas profecías. Y en el versículo 70 dice, esto es muy importante entender. La disonancia cognitiva aquí y la diferencia teológica entre el statu quo y la mayoría, que no creen en el Hijo de Dios y que Jehová baja a la tierra, y los que están en la minoría, como Zacarías e Isabel aquí, quizás María, ¿verdad? Pero él dice, como habló por boca, el Redentor estaba aquí, como habló por boca de sus santos profetas, que han existido desde que el mundo comenzó. Está profetizando, está testificando de algo muy diferente a lo que la mayoría de los judíos creían, a lo que creían aquellos en el poder, y aquellos en el poder no querían que nadie más creyera esto. Tenían su propio dogma, algo que llamo el principio de Neor que había evolucionado y luego fue golpeado fuerte un par de veces, varios siglos antes, donde la doctrina de Cristo fue socavada y luego completamente eliminada. Así que esto no es solo una exclamación de cumplimiento de profecía, sino un testimonio que va contra
de la creencia común de su sociedad. Zacarías afirma que allí está Cristo para cumplir la misericordia prometida a nuestros padres y para recordar su santo convenio. Bueno, ¿por qué recordar el pacto? Necesita recordarlo porque es el pacto superior. Es el nuevo y eterno pacto del sacerdocio, representado por el sacerdocio de Melquisedec, representado por las ordenanzas más altas del templo. Estas cosas han desaparecido. No existen, por eso tiene que ser recordado. Es una restauración, ellos lo saben. Lo saben por las antiguas tradiciones, las viejas tradiciones orales y enseñanzas y muchas cosas que habrían estado escritas. ¿Quién sabe? Tal vez tenían libros de Cénic y Zenus y Neum, o tal vez tenían versiones de Isaías que detallaban claramente al Hijo de Dios, como el siervo que sufre. Ciertamente conocían la profecía de Daniel y sabían que era por esta época, que el Mesías estaría aquí. Y luego añade algo muy importante en el 73. Habla del nuevo y sempiterno convenio y qué iría junto con ese nuevo y sempiterno convenio. Está justo aquí. Esto es puro José Smith aquí. 73. El juramento que le hizo a nuestro padre Abraham. Eso es lo que recuerda también. El juramento que acompaña al juramento y convenio del sacerdocio de Melquisedec. Ese juramento es de la tierra prometida, de la exaltación, del Santo de los Santos, y solo se consigue a través de la misericordia y redención, ofrecido por el sacrificio y la misericordia de Jesucristo. Ellos saben todo esto. Ellos son judíos y saben todo esto. Es importante entenderlo. Esa es una gran parte de este ambiente conflictivo donde están. Entender esto nos da un nuevo matiz sobre sus actitudes y perspectivas, no solo sobre lo que está sucediendo ahora mismo, sino de los eventos que van a pasar aquí muy pronto. Y entonces, también, lo que leemos al recorrer los evangelios. Y Zacarías sigue en el versículo 79, que el Salvador va a dar luz a aquellos que están sentados en tinieblas. Piensen en el inicio del Evangelio de Juan, y en sombra de muerte. Y aquí otra vez, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Esto me hace pensar también en Abinadí y los sacerdotes de Noé, el centro escritural de ese conflicto, que es entre ¿qué? Entre los que no creen en la doctrina de Cristo y los que sí creen en la doctrina de Cristo. O el que cree en la doctrina de Cristo, Abinadí, y luego finalmente Alma. Esto parece mucho a Isaías 52, 7 al 10. Ese es el eje escritural sobre el cual gira todo el argumento, no solo de Abinadí y los sacerdotes de Noé, sino realmente de todo el libro de Mormón. Eso es sobre Cristo y sus siervos. Y finalmente, en el último versículo, el 80, esto es sobre Juan. Lucas dice, y el niño creció, y se fortaleció en espíritu, y estuvo en los desiertos, hasta el día de su muestra a Israel, cuando él sale al mundo y prepara el camino, para que el Rey Jesucristo entrase triunfal en el templo. Hablamos la próxima vez.